Bueno, siguiendo entonces con el desarrollo de este tema, en el último video, en la última clase, habíamos quedado aquí. Tendríamos que ver en este momento fuerza electromotriz de movimiento. Es decir, vamos a ver cómo se produce, cómo se induce una fuerza electromotriz ocasionada por el movimiento. Lo que va a producir la variación de flujo magnético y que va a ser la causante, según la ley de Lenz-Faraday, de inducir la FEM en un circuito cualquiera, va a ser el movimiento. Entonces vamos a revisar, a repetir lo que ya habíamos visto y habíamos definido como generador por corredera o por conductor deslizante. Entonces, recordemos que este estaba constituido por una horquilla en forma de U, sobre la cual podía deslizar una varilla de longitud L, acá lo tenemos, y esta varilla que se desliza, según indica el dibujo, hacia la derecha con una velocidad constante v, está sumergida dentro de un campo magnético constante, cuyo sentido es entrante al plano de la pantalla. Muy bien, como sabemos, esto es un conductor eléctrico, hay cargas eléctricas que son las que se pueden mover fácilmente y son las que le dan las propiedades de buen conductor. Entonces, cuando la varilla se está desplazando con una velocidad v, esto es lo mismo a los fines prácticos que considerar que esta carga se está desplazando con dicha velocidad. Una carga eléctrica que se mueve puede interactuar con el campo magnético externo y entonces aparece sobre la carga actuando una fuerza magnética cuya expresión tenemos acá arriba. Como en este caso velocidad y campo magnético son mutuamente perpendiculares, entonces el módulo de esa fuerza magnética está dado por esta expresión. Bien, y la fuerza magnética que actúa sobre la carga eléctrica positiva tiende a llevarla, a arrastrarla hacia la parte superior. Por lo tanto, a medida que este conductor va circulando, va moviéndose por el campo magnético, va a haber una acumulación de carga positiva en el extremo superior de la varilla y consecuentemente, por el fenómeno de inducción de carga, va a aparecer una acumulación de carga negativa en la parte inferior de la varilla. Esto hace que aparezca entre el extremo A y el extremo B de la varilla una diferencia de potencial. Aquí está la FEN inducida. Acá está la producción de FEN inducida y en este caso, como el título lo dejaba entrever, es producida por el movimiento de la varilla. Si esta varilla está en contacto con la horquilla en forma de U, es decir, forma un circuito eléctrico cerrado, continuo, entonces esta FEN inducida va a producir una circulación de corriente que está indicada aquí en este dibujo. Evidentemente, si hay una acumulación de carga, va a aparecer un campo eléctrico que es constante. La relación entre campo eléctrico y diferencia de potencial está dado por esta expresión. ¿Sí? Campo eléctrico constante multiplicado por la longitud de la varilla igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Y esa diferencia de potencial es exactamente igual, si reemplazamos la expresión que hay entre el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de desplazamiento, que quedamos con esta expresión de acá. Esta expresión de acá es muy útil porque está vinculando la diferencia de potencial que aparece en los extremos de esa varilla, es decir, la diferencia de potencial, la FEM inducida, con parámetros característicos del comportamiento de este circuito, que son la intensidad de campo magnético, la velocidad de desplazamiento de la varilla y la longitud de la misma. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, acá tenemos la FEM producida como consecuencia del movimiento de la varilla dentro de ese campo magnético constante. Es decir, podemos aprovechar esta fórmula para
encontrar una expresión general para la FEN inducida que se produce como consecuencia del movimiento de parte de ese sistema, y que es este movimiento el que va a producir la variación de flujo que va a hacer que se produzca la inducción. Y esta ley general está dado por esta expresión. Si venimos un poco para arriba, es simplemente reescribir esta expresión de manera tal de que me dé por resultado la FEM. B, velocidad, y B, campo magnético, son vectores. Y la longitud también es un vector, la habíamos expresado como vector. Bueno, para que me dé como resultado un escalar, la combinación tiene que ser esta. El diferencial de FEN inducida en un conductor de longitud L es igual al producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, y a su vez ese vector multiplicado escalarmente por el diferencial de L. Y esto es la expresión diferencial de la FEN. Si yo quiero pasar a la expresión total, digamos, la expresión macroscópica, el valor macroscópico de esa FEN, lo que tengo que hacer es integrar. Esta integral va a ser una integral curvilínea a través de un camino cerrado, y esta expresión, digamos, esta integral me va a dar la FEN inducida en ese circuito. Muy bien, esto lo podemos conectar, es decir, podemos terminar de cerrar esta expresión recordando que la FEN inducida no era ni más ni menos, de acuerdo a la ley de Faraday, de Lenz-Faraday, era igual a menos la variación de flujo magnético en el tiempo. Entonces, en el primer miembro de esta ecuación podríamos escribir esto de una manera mucho más general. Bueno, como siempre, el libro me ofrece una serie de ejemplos sencillos que, bueno, son interesantes de ver. Y vamos a pasar a otra forma, digamos, una variante de generar FEN inducida a través del movimiento, que se conoce con el nombre de dínamo de Faraday o disco de Faraday. Bueno, justamente como su nombre lo indica, esto es un disco conductor que puede girar alrededor de un eje, que en el sistema de referencia adoptado coincide con el eje Z. El giro que está indicado acá es el giro antihorario, con una velocidad angular constante, y que está sumergido por un campo magnético también es constante, cuya dirección y sentido es paralelo al eje Z y en la dirección del eje Z positivo. Acá está indicado en el dibujo. ¿Por qué acá se va a producir FEN inducida? Bueno, obviamente porque va a haber variación de flujo. El movimiento de este disco va a generar una variación de flujo, esa variación de flujo va a generar una FEN inducida, y si el circuito es cerrado, como podría ser, por ejemplo, esto que está acá, a través de dos contactos, uno en el disco y otro en el eje del mismo, que obviamente tiene que ser conductor, se cierra a través de una resistencia, entonces acá hay un circuito cerrado y se produce circulación de corriente. Bien. Entonces, recordar que la FEM, en su expresión diferencial, tiene esta forma. Producto vectorial del vector velocidad por campo magnético, a su vez producto escalar con el diferencial de él. Bueno, acá lo interesante de ver es lo siguiente. El disco va a girar con velocidad angular constante. Todos los puntos de este disco conductor tienen una velocidad angular que es constante. Ahora bien, la velocidad tangencial B no es constante porque está dependiendo del radio. Recordar de la física 1 que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Distintos puntos de este disco que estén a distinta distancia radial del centro del mismo van a tener diferente velocidad tangencial. Podemos tomar un elemento de longitud diferencial de R, que como está indicado acá, en rojo, y podemos considerar, si este elemento es lo suficientemente pequeño, que tiene una velocidad de desplazamiento v. Ahora, cuando yo integre a lo largo de la distancia radial, porque los diferenciales de L
van a ser en este caso diferencial de radio. Cuando yo me mueva, cuando yo integre a lo largo de esta distancia radial, me voy a encontrar con puntos de distintas distancias, es decir, que están a distinta distancia del eje del disco. Al estar a distinta distancia y la velocidad angular ser constante, la velocidad tangencial está dependiendo del R. Para mayor velocidad va a haber una mayor diferencia, va a haber diferentes valores de FEM. A mayor velocidad, mayor FEM, lo está diciendo la fórmula. Esto quiere decir que si yo me muevo a lo largo de una dirección radial, lo que va a suceder es que va a haber una diferencia de FEM, es decir, va a haber una FEM inducida, una diferencia de potencial entre los puntos del disco, vuelvo a insistir, con la dirección radial. Por lo tanto, las cargas eléctricas, que son las que dan las características conductivas a este disco, se van a mover en una dirección radial, desde el centro hacia la periferia. Si el circuito se cierra de esta manera, entonces es fácil entender por qué en este dibujo la intensidad de corriente está marcada con este sentido. ¿Sí? Bueno, para obtener una expresión que me permita calcular la FEM de este disco en función de parámetros de este sistema, calculamos la FEM, es decir, la integral de esta expresión, donde B puede ser puesta en términos de la velocidad angular, acá lo tenemos, B tangencial es la velocidad angular por el radio, el campo magnético es constante, perpendicular al disco, ya lo habíamos mencionado, y el diferencial de L ahora va a convertirse en diferencial de R, puesto que nos estamos moviendo, acá lo tenemos, en la dirección radial. Entonces, para calcular la FEM que se induce en el disco, tengo que hacer una integral de línea que recorra al disco en dirección radial, desde el centro, R igual a 0, hasta el borde, R igual a R mayúscula radio del disco. De la velocidad por el campo magnético, fíjense que velocidad y campo magnético son dos vectores perpendiculares, el vector velocidad está sobre el plano del disco, el vector campo magnético es perpendicular a la superficie del disco, y el diferencial de L es diferencial de R, ya lo dijimos, entonces la integral me queda de esta manera, y entonces la expresión definitiva es esta de acá, que me está diciendo que la FEM inducida sobre el disco va a depender, bueno, va a depender del campo magnético externo, eso es más que obvio, va a depender de la velocidad angular del disco y de las dimensiones geométricas al cuadrado, es decir, de la superficie, de alguna manera de la superficie, ¿no? Es decir, relacionado con con la superficie del disco, con las dimensiones. Bien, a este dispositivo entonces se lo conoce con el nombre de disco de Faraday o dínamo de Faraday. Muy bien, vamos a ver ahora campos eléctricos inducidos. La idea es bastante sencilla. Si yo como consecuencia de los efectos de inducción, producidos como sea, es decir, producidos por una variación de flujo magnético, esta variación de flujo magnético ya hemos venido viendo a lo largo de estas clases, que puede ser producida de diversas formas. Induce una FEM en cualquier circuito que ande en las cercanías donde se está produciendo esta variación de flujo, entonces evidentemente eso tiene que estar asociado con un campo eléctrico. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Bueno, fenómeno. Vamos a ver entonces que este campo eléctrico no es un campo eléctrico como nosotros habíamos estudiado al principio del curso. La fuente de este campo eléctrico no pueden ser las cargas eléctricas, porque este campo eléctrico no está generado por cargas eléctricas, está generado por efectos de inducción. Entonces, de movida, tendríamos la sospecha que este campo eléctrico tiene características distintas que las del campo electrostático que hemos venido estudiando. Porque la fuente de campo eléctrico, en este caso, es la variación de flujo magnético, no la presencia de cargas eléctricas. A esto le llamamos entonces campos eléctricos inducidos, haciendo referencia con la palabra inducido a que el origen, la fuente
de este tipo de campos eléctricos tienen que ser los fenómenos de inducción. Bueno, supongamos el siguiente armado experimental. Tenemos un solenoide enrollado sobre una forma cilíndrica. Esto podría ser un material conveniente. Ya los vamos a... si los hemos visto ya a este tipo de material, nos conviene que este material sea ferromagnético, porque nos va a producir una intensificación del campo magnético que está generando este solenoide, que dicho sea de paso, tiene una cierta cantidad de espiras, y por el cual circula una corriente I. Por afuera de este solenoide, concatenando, encerrando a este solenoide, tenemos una espira conectada a un galvanómetro que obviamente va a censar la corriente que se va a producir. La idea está, digamos, implícita en el dibujo. Por el solenoide no solamente va a circular una corriente ahí, sino que también estamos en condiciones con digamos, el experimento, el equipo que nos permite realizar este experimento, de producir una variación de corriente. Si se produce una variación de corriente en el solenoide, esta variación de corriente va a hacer que aparezca un campo magnético en el solenoide que además va a variar. Por el solo hecho de que haya una circulación de corriente en el solenoide, va a haber un campo magnético. Si produzco variación de corriente, el campo magnético que está generando el solenoide también va a sufrir una variación. Esa variación va a afectar a esta espira porque el campo magnético atraviesa la superficie de la espira, y esa variación de flujo magnético va a inducir una FEM, y esa FEM va a producir una circulación de corriente que está marcada acá en el dibujo como I', y que va a ser captada por este galvanómetro. Si yo miro de frente este dispositivo, la cosa sería así. Esto que está acá no es ni más ni menos que el campo magnético que se genera en el solenoide. La dirección y el sentido del vector campo magnético ya la habíamos visto, la podemos obtener a través de la regla de la mano derecha. Los dedos acompañan el sentido de circulación de la corriente por el devanado, por el alambre enrollado sobre ese cilindro. El pulgar extendido me da el sentido del vector campo magnético. Podemos comprobar de que esto es así. Entonces, mirado de frente, el campo magnético acá es entrante al plano de la pantalla. Recuerden ustedes que el sentido de la FEM, la polaridad que va a tener esta FEM, va a ser tal que responda a la ley de Lenz, es decir, la circulación de corriente por la espira, en este caso vendría siendo la circulación de I', tiene que ser tal que se oponga a la variación de flujo a través del área de la espira, de la superficie de la espira. Entonces, si el campo magnético, si la corriente aquí está aumentando, es decir, su derivada es positiva, el campo magnético generado por el solenoide va a incrementarse, y el sentido de circulación de corriente tiene que ser tal que se oponga a ese incremento. Esta es la secuencia representada gráficamente en este dibujo. Estamos suponiendo que la derivada es positiva, va a haber un aumento del flujo magnético que tiene este sentido. Entonces la circulación de corriente produce un campo magnético alrededor del alambre de esa espira que tiende a ser entrante, es decir, que tiende a ir de derecha a izquierda, contraponiéndose o tratando de compensar el aumento del campo magnético del solenoide debido al aumento de la corriente que circula por él. Muy bien, perfecto. La corriente circula por esa espira cerrada. ¿Debido a qué circula la espira? Y a una energía, a un trabajo que aporta el campo magnético del solenoide y que hace que aparezca una FEM inducida en la espira y produzca la circulación de corriente. Ese trabajo está dado por la circulación, es decir, perdón, la FEM inducida tiene que ser equivalente al trabajo por unidad de carga,
energía potencial por unidad de carga, que hace mover, que es la que permite hacer mover a las cargas dentro de esta espira de alambre. Ese trabajo está representado por esto, la circulación del campo eléctrico a través de una espira cerrada, a través de un camino cerrado que por razones obvias tiene que coincidir en este caso con la espira de alambre. Eso va a ser la FEM. Por otro lado, la FEM está generada por esta variación de flujo. El flujo está generado por un solenoide de eje recto. Acá tenemos la expresión, esto ya lo habíamos obtenido antes. Al hacer la derivada me queda que la FEM inducida depende de, obviamente no podía ser de otra manera, de la variación de corriente. Y esta expresión tiene que ser igual a la circulación del campo eléctrico. Ahora bien, si el campo fuera conservativo, que es la característica que nosotros vimos de los campos electrostáticos, es decir, de los campos generados por carga, una distribución de cargas eléctricas quietas, estáticas, ese campo es conservativo. La integral de camino cerrado tendría que ser 0, pero acá no es 0, sino que es igual a la FEM inducida, y es igual a menos la variación de flujo magnético respecto del tiempo. Eso ya me está advirtiendo de que el campo inducido, es decir, este campo eléctrico que está siendo producido por el fenómeno de inducción, no es conservativo. No es conservativo. ¿Dónde está este campo eléctrico? Bueno, la dirección y el sentido del campo eléctrico tiene que estar saliendo, digamos, tiene que responder, tiene que ser consecuente con esta circulación. Este vector debe ser tangente a la trayectoria elegida. Y efectivamente, la trayectoria elegida y camino cerrado para poder hacer la integración coincide con la forma de la espira con corriente. Por lo tanto, las cargas eléctricas para moverse de esta manera tienen que recibir la acción de un campo eléctrico que tenga esta dirección y este sentido en todos sus puntos. Muy bien, que en definitiva son las que interactúan con las cargas dentro de la espira de alambre, de la espira externa, de la de afuera, y son las que mueven las cargas eléctricas para producir la corriente. En definitiva, tenemos esta expresión que viene deducida de antes y que es la expresión de la ley de Faraday para una trayectoria cualquiera. ¿Sí? Bien, el campo eléctrico, entonces, si nosotros lo aplicamos es decir, si desarrollamos esta expresión para un campo eléctrico que sea constante e integrado a lo largo de este camino, será esto de acá, y entonces el campo eléctrico queda dado por esta expresión. En dirección radial, con centro en el conductor, queda dependiendo de la inversa de la distancia radial y también del módulo del flujo magnético que atraviesa esta espira. Bien, este campo, como acabamos de decir y está explicado acá, no es campo electrostático, no tiene las características de electrostático. Es un campo que depende de los fenómenos de inducción y es una nueva forma de campo. Esto ya lo vamos a generalizar cuando veamos onda electromagnética, pero es un campo distinto. No solamente porque el origen es distinto, la producción es distinta, su fuente es distinta, sino porque además las características intrínsecas de este campo vectorial que se llama o que se denomina campo eléctrico inducido es distinto. Bien, perfecto. Bien, podríamos finalizar entonces aquí y dejar la tercera parte para concluir en un próximo video.